Perfecto. Bueno, ponele que se entendió. ¿Preguntas hasta Yo acá? la última parte un poco me perdí, en una en particular, el resto ponele. La idea central acá es esta, yo tengo que lograr acomodar que me quede esto igual que el exponente del paréntesis. Y afuera del corchete me va a quedar otra cosa que lo voy a calcular aparte, ¿sí? Ese límite lo voy a calcular aparte. Entonces, ¿qué es lo que hice acá? Entonces me quedo n más 2 por menos 4 sobre n más 5. Lo calculo como vengo calculando los límites desde el principio, me termina quedando menos 4. ¿Sí? Entonces, ojo, yo no, fíjense que yo esto no lo reemplacé todo por menos 4 ni esto lo reemplacé todo por e, sino que lo que hice fue decir que todo lo que está dentro del corchete tiende al número e y que el exponente todo tiende a menos 4. Entonces el resultado final termina siendo menos 4. ¿Sí? Pero la clave está en eso, en hacer un cálculo auxiliar de límite para la parte del exponente. Ahora, este tipo de límite se puede complicar, entre comillas, si me aparece algo así. Vamos a suponer que me aparece esto. ¿Sí? Uno lo ve así y dice, esto está muy lejos de parecerse a lo de un número e. ¿Por qué? Porque el número e era uno más uno sobre algo que tendría infinito. Y esto está re lejos de parecerse a eso. Bueno, entonces uno dice, bueno, lo voy a calcular como lo que veníamos calculando. Pero cuando empiezo a calcular el límite de lo que tengo dentro del paréntesis, me queda. La parte de arriba va a ser 3, la parte de abajo va a ser 3, con lo cual todo va a ser 3 dividido 3, me queda uno. Y después 1 de infinito me queda indeterminado. Entonces como que uno dice, bueno, me queda indeterminado y no sé cómo salir de esto. ¿Sí? Y, bueno, resulta que esto se parece al número e. ¿Sí? ¿Qué es lo que uno tiene que tener en cuenta? Si yo tengo una división de polinomios, primero me fijo el grado. Acá los grados son iguales. Tengo n y tengo n. Listo. Entonces esto va a tender a la división de los coeficientes principales. Los coeficientes principales son los números que acompañan. Ahora, si los dos coeficientes principales son lo mismo, entonces me va a quedar 3 dividido 3 que va a ser uno. Ok. Entonces, si me queda uno, entonces lo voy a poder acomodar para que me quede como algo del número e. ¿Cómo es que hago esto? Acá tengo 3n-2, acá tengo 3n-4. La idea es que acá me quede 3n-4 que me aparezca arriba. ¿Sí? Entonces lo que podemos hacer es esto. Límite. Cuando n tiende a más infinito. Y voy a hacer esto. El 3n ya lo tengo. Lo que quiero que me aparezca es el -4. Entonces le resto 4 y le sumo 4 y le pongo el -2. Y tengo 3n-4 abajo. ¿Qué es lo que hice? Yo le agregué esto. Eso es lo que le agregué. En definitiva, lo que yo le agregué es cero. -4 más 4 me queda cero. ¿Sí? Bueno, y acá me queda el 2n que tenía de antes. Entonces ahora lo que hago es lo separo en términos, donde límite cuando n tiende a más infinito, me queda 3n-4 más, me queda 4 menos 2. 3n-4, 3n-4. O sea, hago la distributiva por cada uno de los términos. ¿Sí? Pero en vez del 3n-4 sobre 3n, el 3n-4, que es, perdón, menos 4 sobre 3n-4,
O sea, separar de a uno. O sea, si yo tengo el denominador, o sea, la parte de abajo, que es 3n-4, y trato de que me quede el 3n-4 todo entero arriba. ¿Para qué? Porque esto, ahora lo cancelo, me va a quedar uno. 4 - 2 es un número. Me queda 2 en particular. Entonces esto me queda. Todo esto era 2n, ¿no? Límite cuando n tiende a más infinito. Y me queda uno más 2 sobre 3n-4. Todo a la 2n. Y ahora se parece más. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que acá no tengo uno sobre algo que sea infinito. Tengo un 2. Bueno. Entonces vamos con esta propiedad que teníamos acá, ¿no? Si yo tengo A sobre B, va a ser uno sobre B sobre A. O sea, me queda el límite. Cuando n tiende a más infinito, el uno ya lo tengo, me queda uno sobre 3n-4 sobre 2 a la 2n. Entonces ya la parte de adentro del paréntesis ya está. Ya me quedó como lo que yo estoy buscando. Entonces ahora lo que necesito es que esto que está acá me aparezca en el exponente. Y para hacer que me aparezca en el exponente, lo que voy a hacer es lo voy a escribir. O sea, yo necesito que me aparezca el 3n-4 sobre 2. Pero si yo lo agrego así y lo dejo, estoy cambiando el resultado del límite. Entonces yo lo tengo que agregar de manera que, bueno, claramente voy a tener que agregar algo más, pero de manera que lo que me termine quedando no me cambie el resultado. Entonces, ¿cómo puede ser para que no me cambie el resultado? Bueno, yo tengo una fracción. Recordemos que las fracciones cuando están multiplicando, yo simplifico una cosa de arriba con una cosa de abajo. Entonces, si yo tengo un 2 abajo, lo que voy a hacer es esto. El 2 lo voy a poner arriba y pongo el 3n-4 abajo. Entonces, esto que yo agregué, yo simplifico esto, el 2 con el 2 y me termina quedando solamente el 2n. Entonces, lo que yo acabo de agregar me da 1 y no me va a cambiar el resultado porque está multiplicando. Bien. Dice, bueno, pero ¿para qué hago esto? Bueno, porque yo necesito que acá arriba, como exponente del paréntesis, me aparezca el 3n-4 sobre 2. Bueno, entonces lo que voy a hacer es esto. El límite. Cuando n tiende a infinito, uno más uno sobre 3n-4 sobre 2, 3n-4 sobre 2. Y pongo un corchete y lo que me queda es el 2n por 2 sobre 3n-4. Utilizo la misma propiedad y lo que a mí me interesa para que me aparezca el número E, lo pongo todo adentro del corchete y me va a quedar algo por fuera del corchete. ¿Qué es lo que voy a calcular el límite? Entonces ahora lo que me queda es el límite. Cuando n tiende a infinito, lo que tengo que calcular, solamente esta parte de arriba. 2n por 2 sobre 3n-4. Bueno, pero esto es relativamente sencillo. Me queda el límite cuando n tiende a infinito de 4n sobre n, saco factor común n, y acá me queda 3n sobre n menos 4 sobre n. ¿Por qué? Porque esta n la cancelo con este con este. Copio lo que me queda. Límite, cuando n tiende a infinito, me queda un 4 arriba y abajo me queda 3 menos 4 sobre n. Bueno, esto tiende a 3. Esto tiende a 4. 4 tercios. ¿Qué significa? Significa que esto que yo tengo acá es lo que yo escribí de manera que tienda al número D. Y esto que tengo acá es lo que acabamos de calcular acá. Todo junto tiende a 4 tercios.
Con lo cual, el límite final va a ser e a la 4 tercios. ¿Podemos copiar, profe? ¿Eh? Copiamos. Obvio, copien. Por eso lo dejé para que lo copien. Sí, sí, no, le voy a sacar la hoja. Recién terminé. Una hoja toda completa, llena de cosas. Bien. Esa es la idea de los límites del número e. En la guía tienen un par de ejercicios. Ahora vamos a ir con factorial eh, y vamos a repasar un poco lo de potencias. ¿Puedo sacar la hoja o todavía no? Sí, por mi parte. ¿Hay uno que no? Bueno, ahí dice nada. Entonces vamos a la hoja. Bueno, siguiente. Em, Factorial. ¿Se acuerdan que era el factorial? ¿Qué significa el n factorial? No tengo idea. El n factorial era multiplicar el n por el n menos uno por el n menos 2 así siguiendo por el 2 por el uno. Entonces, por ejemplo, el 3 factorial es hacer 3 por 2 por uno. El 5 factorial es hacer el 5 por 4 por 3 por 2 por uno. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que va a suceder es que, por ejemplo, el límite cuando n tiende a más infinito del n factorial, esto siempre me da infinito. De hecho, me va a dar más infinito. ¿Por qué sé que me va a dar más infinito? Y porque lo que en definitiva estoy teniendo es, si la n ya de por sí tiende a infinito, estoy multiplicando cada vez por números más grandes, ¿sí? Pero no solamente que voy a tener la n, sino que lo estoy multiplicando por todos los números anteriores. Entonces esa multiplicación me da gigantesca, ¿sí? Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta es esto. Si yo tengo eh, límite cuando n tiende a infinito de, por ejemplo, n a la k, ¿sí? Donde k va a ser un número fijo, sobre n factorial. Eh, ¿A qué me refiero? O sea, si yo tengo, por ejemplo, un polinomio dividido el n factorial. Esta misma idea me va a servir para entender el límite cuando n tiende a infinito. ¿De qué? De n factorial sobre n a la k. ¿Sí? Un polinomio cualquiera. N a la k puede ser n al cuadrado, n al cubo, n a la 10, no importa. ¿Sí? Pero el valor de k es fijo. Entonces yo tengo que pensar cuánto me va a dar esto. Bueno, en la idea de la construcción del n factorial, piensen que es esto, ¿sí? Si ustedes harían toda la propiedad distributiva,
Esto me terminaría quedando como en algún momento el n a la n más un montón de cosas. ¿Por qué me queda el n a la n? Porque el 2 lo puedo pensar como n menos n menos 2. ¿Sí? ¿Me siguen o se perdieron? Te seguimos. A medias. Perfecto. El tema es este. Pensemos esto, ¿sí? El n factorial. Vamos a pensar. 5 factorial, ¿sí? Y 5 a la 10, por ejemplo. 5 factorial sería hacer 5 por 4 por 3 por 2 por 1. 5 a la 10 sería hacer 5 así 10 veces. Entonces, acá podemos pensar, digo, bueno, no, pero pará, 5 a la 10 es más grande que 5 factorial. Bueno, ponele. Pero ¿qué pasa? Si en vez del 5 yo tengo el 55 factorial y tengo el 55 a la 10, este es 55 por 54 por 53 por 52 por 51 y así hasta llegar al 2 al 1. Y este es solamente 55 por 55 10 veces. O sea, el 55 a la 10 va a estar limitado porque voy a tener 10 cosas multiplicando que van a ser el 55. Ok, perfecto. ¿Va a ser grande? Sí. Pero yo acá tengo 55 números multiplicando. Entonces, me pueden decir, bueno, pero el uno como que mucho no cuenta. Ok, 54 números. Está bien. Em, yo me puedo terminar generando acá. 55 es 5 por 11. ¿Sí? Entonces, si yo cuento la cantidad de múltiplos de 5 que yo tengo, o sea, la cantidad de múltiplos de 5 que yo tengo acá, voy a tener un montón. Y la cantidad de múltiplos de 11 también voy a tener varias. ¿Sí? Y encima lo tengo multiplicado por el 7 por el 13 por el 17. O sea, lo que voy a terminar teniendo en el 55 factorial son mucho más factores multiplicando. O sea, la multiplicación me va a dar muchísimo más grande que hacer 55 por sí mismo 10 veces. Porque tengo muchos más números multiplicando. Y eso que agarramos el 55 que no es tan grande. ¿Sí? Ahora, si yo agarro el 1000, ¿sí? 1000 a la 10 es, bueno, multiplico por el 1000 10 veces por sí mismo. Listo, ya está. Me da un número bastante limitado. Si yo hago el 1000 factorial, me aparece el 1000 por el 99, perdón, por el 999, 998, 997, así yendo todos hasta llegar al 2 y al 1. Entonces lo que me va a terminar pasando es que yo me puedo generar el número 1000, ¿sí? Mucho más de 10 veces, ¿sí? Porque, por ejemplo, ¿no? El 1000 es 10 por 10 por 10, ¿sí? Para que te dé una idea. El 1000 es 10 al cubo. Cuando yo tengo el 1000 factorial, ¿sí? Me aparece, por ejemplo, el 900 dentro de la lista de todos, el 800, el 700, todos esos. Bueno, todos esos me va a aparecer el 10 al cuadrado un montón de veces. Ya con que me aparece 10 veces el 10 al cuadrado, ya tengo de estas 10 veces que me aparece el 1000, tengo un montón.
Y aparte todos los múltiplos de 10, todos los múltiplos de 10 que me aparecen, o sea, me voy a terminar generando el 1000 elevado a la 10 y mucho más grande. Y eso que es con el 1000, que es un número bastante pequeño. Cuando me voy al infinito, yo me termino, o sea, el factorial termina superando ampliamente el valor ese que sea elevado a la 10. Como el n tiende a infinito y el k es fijo, no me importa que el k sea muy grande. En algún momento el n factorial siempre lo va a sobrepasar, pero siempre. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es, yo no les voy a pedir la demostración, pero acá lo que estamos diciendo, que el n factorial siempre lo va a sobrepasar, pero con mucha abundancia al n a la k. Entonces este límite, nosotros ya vamos a saber que me da cero. ¿Por qué? Porque si bien los dos se van al infinito, el n factorial se va muchísimo más rápido al infinito. Entonces eso me garantiza que se va al cero. De la misma manera que si el n factorial está arriba, esto me da más infinito. Y estos son resultados que nosotros vamos a poder usar. ¿Sí? Ahora ustedes me dicen, bueno, pero ¿cuándo puedo usar esto? Bueno, si yo tuviera límite cuando n tiende a infinito de n menos 1 factorial sobre n a la 5 menos 3n cuadrado más 5n, bueno, ustedes dicen, esto es un polinomio y este es un factorial. Entonces están en este caso, ¿sí? El caso, ustedes saben que n a la k sobre n factorial, el límite cuando n tiende a infinito, me da cero. Esto me da cero. Y la justificación va a ser que ustedes se acuerden de esto, o que lo vean dentro de la lista de determinaciones que ustedes tengan, ¿sí? Son resultados que nosotros vamos a usar. ¿Sí? Ahora, el problema es, si vamos a compartir. Un poquito más de zoom, así se ve. Si yo tengo esto, ¿sí? Me dice n más 3 factorial menos n factorial más n más 4 factorial. Ok. Ustedes me dicen, bueno, ¿y qué hago? Me aparece el n factorial por todos lados. Yo no puedo sumar y restar. Bien. La idea en estos casos es acordarse qué significa el factorial. ¿Sí? Vamos a poner un ejemplo similar, ¿no? Yo tengo el límite cuando n tiende a más infinito de n más 2 factorial menos n menos 1 factorial sobre n más 1 factorial. Bien, ¿qué significaba el factorial? Factorial lo que significaba es que yo voy multiplicando a ese valor, lo voy a multiplicar por todos los números anteriores. ¿Sí? Bueno, y me dice, bueno, sí, ¿y con eso qué hago? Bueno, el más chico que me aparece acá es n menos 1 factorial. Ese más chico que me aparece. Entonces, el n más 2 factorial va a ser lo mismo que hacer n más 2 por n más 1 por n por n menos 1 y así voy siguiendo. Pero si yo no quiero escribir todos los anteriores, y aprovechando que el más chico que me aparece es n menos 1, acá le puedo poner factorial. Porque en definitiva es lo mismo. El n menos 1 factorial es hacer n menos 1 por n menos 2 por n menos 3 por n menos 4 así hasta llegar al 2 y al 1. Usted me puede decir, bueno, pero yo no sé dónde arranca el n, no sé si esto es cero. No, pero
Estamos hablando de que esto se va al infinito. Entonces esto es un número suficientemente grande que me va a garantizar que esto no es cero. Ok, ponele. Entonces, ¿qué va a pasar? El n más 1 factorial va a ser n más 1 por n menos 1 factorial. Bien, entonces lo que hago es esto. Límite, cuando n tiende a más infinito, lo voy a escribir así. N más 2, n más 1, n menos 1 factorial. Esto de acá, dijimos que es el n más 2 factorial. Menos n menos 1 factorial. En la parte de abajo, escribo n más 1 por n menos 1 factorial. Entonces, fíjense que ahora lo que me aparece es que el n menos 1 factorial se me repite en todos los términos. Entonces lo puedo sacar como factor común. Cuando lo saco como factor común, me queda n menos 1 factorial. Y cuando hago todo esto dividido en n menos 1 factorial, me queda exactamente estos tres. O sea, me queda n más 2, n más 1, n, menos n menos 1 factorial dividido en n menos 1 factorial, me queda 1. Sobre, lo de abajo lo copio igual, n más 1, n menos 1 factorial. Bueno, pero ahora sí, esto y esto lo puedo simplificar, porque está multiplicando. Ok, copio lo que me queda. Cuando copio lo que me queda n más 2, n más 1, n menos 1, n más 1 por n. Me quedan polinomios, donde de cada uno de los paréntesis yo voy a sacar el n. Es decir, yo tengo el n más 2, lo voy a escribir como n por 1 más 2 sobre n. Yo tengo el n más 1, lo voy a escribir como n por 1 más 1 sobre n. Y el n lo voy a dejar igual como el n. ¿Por qué hacemos esto? Usted me dice, pero qué manera complicada de hacerlo. No, y ahora van a ver por qué. Porque lo que me queda es esto. Límite cuando n tiende más infinito. Entonces, usando esto, me va a quedar el n 1 más 2 sobre n. El n 1 más 1 sobre n. El n que tenía menos 1. Y abajo lo mismo. N 1 más 1 sobre n y el n. Entonces acá me aparece el n tres veces. Y lo voy a sacar como factor común n cubo. Y acá esto lo junto y me queda n cuadrado. Entonces lo que me queda es el límite. Cuando n tiende a más infinito, n cubo y me queda 1 más 2 sobre n, 1 más 1 sobre n, por 1, que no lo pongo, menos 1 sobre n cubo. Y en la parte de abajo me queda n cuadrado, 1 más 1 sobre n. ¿Cuál es la ventaja acá? Sí, me imagino las caras de ustedes. ¿Cuál es la ventaja acá? Que ahora esto lo puedo cancelar con esto. Entonces lo que me va a pasar es que cuando n tiende a infinito, todo esto se va a acercar al 1. ¿Por qué? Porque el 2 sobre n tiende a 0, más 1, 1. Por el 1 más 1 sobre n. El 1 sobre n tiende a 0, más 1, 1. Entonces me queda 1 por 1, 1. Menos 1 sobre n cubo, 0. Entonces me queda 1 menos algo que sea el 0. Todo el paréntesis de arriba tiende a 1. Este paréntesis tiende a 1. Esto se me canceló. Entonces me queda una n acá.
Entonces copio lo que me queda, ahora vuelvo a esta hoja. Entonces nosotros teníamos el límite. Cuando n tiende a más infinito, yo voy a copiar dos veces. N cubo, 1 más 2 sobre n, 1 más 1 sobre n. Dijimos que este canceló con esto, copio lo que me queda, límite cuando n tiende a más infinito. N me queda 1 más 2 sobre n, 1 más 1 sobre n, menos 1 sobre, ahora me falta n cubo. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto se acerca a 1. Esto se acerca a 1. Esto se va más infinito. Conclusión, más infinito. ¿Se entendió? Profe, me perdí 15 pasos atrás, pero bueno, veré la grabación y vamos bien, Igual se lo subo hoy el video este, ¿eh? por favor. Bien, ¿puedo sacarlo ya esto? Si yo tengo límite cuando n tiende a infinito, ¿sí? Donde a es más grande que 1, esto me da 0. De la misma manera, límite cuando n tiende a infinito, lo mismo, a más grande que 1. ¿De qué me sirve saber esto? Bueno, si yo tengo límite cuando n tiende a infinito de, por ejemplo, 4n a la 5 menos 7n cuadrado más 18n sobre 2 elevado a la n. Acá lo que vamos a saber es que límite cuando n tiende a infinito, puedo separarlo y me queda 4n a la 5 sobre 2 elevado a la n menos 7n cuadrado sobre 2 elevado a la n más 18n sobre 2 elevado a la n. Y cada una de estas cosas va a tender a cero. Lo que tenemos que recordar también, cuando me aparezca este 2 elevado a la n, 2 elevado a la n más 1, que están en la guía, es lo que yo les decía la semana pasada, ¿no? Si el a es más grande que 1 y tengo a la n, perdón, vamos a ponerlo así, a la más infinito, esto tiende a más infinito. Y si yo tengo a la menos infinito, esto tiende a cero, con el a más grande que 1. Y con el a entre 0 y 1 me iba a dar al revés, ¿no? Con el a entre 0 y 1, cuando tiende a más infinito, me va a dar 0, y cuando tiende a menos infinito, me va a quedar más infinito.
toda esa lista de determinaciones, yo no les pido que ustedes se las acuerden de memoria, ¿sí? Lo que tienen que hacer es escribirlas todas en una hoja y tenerlas a mano. Entonces, por ejemplo, les voy a pedir encarecidamente que esto lo revisen y traten de hacerlo para la semana que viene. Ejercicio 5, ustedes tienen límites, ¿sí? Posiblemente algunas cosas digan, bueno, no sé cómo encararlas. Bueno, perfecto. Está bien, yo voy a tratar igual de subirles algunos más, para que tengan variedad. Los que no sepan cómo encarar, los anotan y la semana que viene sacamos todas las dudas. Acá hay pocos, entre el 5 y el 6. Yo voy a tratar de subirles más. Voy a buscar, ahora cuando les voy subiendo los videos, les voy subiendo un par de ejercicios más de otro lado. Eh, Hay que sentarse y hacerlos. Si ustedes esto lo dejan para la última semana antes del parcial, y bueno, le van a entrar un montón de dudas. Y un ejercicio de límites entra seguro en el parcial. Entonces es clave que estos se sienten a hacerlos. ¿Sí? La semana que viene van a tener preguntas, van a tener un montón de preguntas. Está bien, pero van a tener preguntas si se sentaron a hacerlo. Puedo hacer un montón de ejemplos más, pero ahora la parte que toca es la de ustedes sentarse y practicar. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Eh, si alguien tiene una duda puntual, tenemos menos 1 minuto y medio. Si no, bueno, buena semana. Nos vemos el miércoles que viene presencial. Un fin de semana. Buena semana. Buen fin de semana. Nos vemos. Buen fin de... Profe. Adiós. Buen fin de, profe. Buen fin de.